Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bien, bendecidos. ¿Sí me conocen? Sí. Qué bueno, ¿cómo están? Bien. Qué bueno que dispusieron el tiempo para venir a aprender de la palabra, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor, ¿no lo creen? Estamos viendo las clases de servidores, el tema que siempre se ha venido compartiendo: el que no sirve, ¿verdad? Bueno, yo les invito a que vayamos al texto de Marcos 10:45. Todos traen su libreta, ¿verdad? Sus plumas, la instrucción que nos dieron los pastores, pues, para que anotemos las enseñanzas. ¿Ya lo tienen? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? ¿Qué le parece si oramos? Sí, cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Señor, háblanos, habla en nuestro corazón, habla en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, quede en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y sobre todo, Señor, lo llevemos a la práctica en nuestros hogares, en el servicio a tu iglesia, en el trabajo, donde quiera que vayamos, Señor. Testifiquemos de ti, Padre, que tú estás en nuestras vidas. Amén. Bien, mis hermanos, el título de esta clase se llama La misión del servidor. ¿Saben qué es una misión? Una misión quiere decir que es una comisión, ¿verdad? Un encargo, una tarea, una labor, una encomienda, un trabajo. Un trabajo que cada uno de nosotros como servidores tenemos. Y no solo aquí, ¿verdad? Lo tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia, con los amigos, donde quiera que vayamos. Tenemos esa misión como servidores, de servir, que es lo que nos dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nosotros también debemos de tomar como ejemplo, de servirle a los demás y dar nuestra vida, ¿verdad? ¿Te has preguntado entonces si cada uno está cumpliendo su misión como servidor? ¿Estaré cumpliendo? O sea, es una pregunta que nos debemos de hacer. Yo creo que cada día, ¿no? Cada día podríamos hacer esa: Señor, esta mañana o este día o al final, la tarde, preguntarte si cumpliste tu misión como servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, mis hermanos, vino a cumplir una misión a este mundo y lo cumplió. Y es el mayor ejemplo que nosotros podemos seguir sus pasos, seguir cómo lo cumplió, cómo cumplió esa misión aquí en la tierra, sirviendo a los demás, ¿verdad? Compartiendo la palabra, haciendo la voluntad del Padre. Es una misión que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo, una misión que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento hasta que llegó y se cumplió su misión. En esta misión, mis hermanos, no estaba destinado solo para algunos. O sea, el servicio no era solo para algunos, no era solo para
algunas personas, a lo mejor no era solo para sus discípulos, que algunos pensaríamos, ¿verdad? Él vino a servir a todos, parejo, a todo el mundo, a todos, a enfermos, a paralíticos, a ciegos, a todos aquellos que necesitaban de Dios. Él los servía, Él los atendía. Muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Pretendemos, y lo vemos en la Biblia, que solo se acercaban o solo platicaban entre los que estaban ahí cercanos y desechaban a los que no estaban en ciertas condiciones, físicamente ciertas condiciones sanos, ¿verdad? Los alejaban. Pero Cristo no los desechó, Cristo los acercó, Cristo los sanó, Cristo les habló de la palabra, Cristo les habló de la salvación. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como servidores, hablar de la palabra, hablarle a los demás, dar ese testimonio de que Cristo verdaderamente está en nosotros. En Lucas 22, 27, yo le invito a que vayas a Lucas 22, 27. ¿Quién lo tiene? Lucas 22, 27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, o sea, es lo que les está preguntando Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, como el que sirve. O sea, Jesús nos estaba dando ese ejemplo de que Él estaba entre nosotros y aún también entre nosotros como el que sirve. Tu misión como servidor, tienes que estar delante de los demás como el que sirve. Ese es el mayor servidor que puede ser delante de Dios, ¿sí? Porque es fácil para nosotros, hermanos, servirnos entre amigos, entre conocidos, entre hermanos de sangre. Es muy fácil servirnos y atendernos y hablarnos y compartirnos, pero muchas veces es difícil compartirle a los demás, sí, por ciertas cosas que hay en nuestro corazón, pero nosotros debemos de aprender a servirle a los demás, a compartirles la palabra, a compartir, a convivir, a hablarles, a estar en comunión con los demás. O sea, esa es tu misión como servidor, compartir de la palabra con los demás. Cuando más no quieres, o sea, tienes que analizar, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo, con mi corazón? ¿Por qué no quiero? Porque se oponen muchas cosas de nosotros, ¿verdad? Nuestros pensamientos, lo que hay en el corazón. Pero nosotros debemos ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Debemos de pedirle, Señor, deposita cada fruto tuyo en mí, para que esos frutos nosotros lo podemos mostrar ante los demás, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer en nuestra misión como servidores, mostrar a Cristo en nuestras vidas, servirle a los demás y sin ver muchas cosas, o sea, no estar pensando en por qué lo tengo que hacer y por qué le tengo que servir. No, hermanos, o sea, tenemos nosotros que entrar en lo que, cómo el Señor pensaría, cómo Dios pensaría cuando algo te encargan, cuando algo te piden, cuando te piden apoyar, cuando te piden ayudar. ¿Sí? ¿Cómo el Señor lo tomaría? Tenemos que empezar de esa manera y no dejar que nuestros propios pensamientos, lo que hay en nuestra carne, dejar que eso controle, ¿verdad? Tenemos nosotros que dejar que Cristo sea quien nos lleve en una dirección correcta, ¿sí o no? Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, como el que sirve. Dios es un rey y Él se humilló, mis hermanos, se humilló, vino a servirnos, dejando a un lado el trono y vino a servirnos a nosotros. Todo tu conocimiento, todo lo que tú piensas que
sería una humillación para en servir a los demás. Ponlo a un lado, déjalo a un lado y sirve en humildad. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como servidores, es como nuestra misión, nuestra tarea, seguir el ejemplo de Jesucristo. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dio su vida. ¿Y quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los beneficiados? Nosotros somos los beneficiados de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros con los demás, con los de tu casa, con los de tu trabajo, en tu ministerio, seas maestro, sea el servicio que hagas en limpiar sillas, baños, aquí la plataforma, lo tenemos que hacer en beneficio a los demás, bendiciendo a los demás. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, no pensando en qué mejor lo voy a hacer, qué excelente lo voy a hacer, porque la excelencia de cómo lo vas a hacer lo está viendo el Señor, y a la excelencia tenemos que darle a Él. Nosotros tenemos que bendecir a los demás en lo que estamos haciendo, en limpiar, Señor, los que suban, los que entren allá, los que vengan a este lugar, Señor, que sea de bendición, que tú les hables, Señor, a los que vienen a este lugar, a los que se van a sentar aquí, a los que van a escuchar, Señor, que sea de bendición, que tú les hables, que escuchen tu palabra, Señor. Porque los que van a venir van a ver, o sea que, ¿por qué están ordenados? Bueno, porque el Señor está actuando en nuestras vidas, porque el Señor está obrando en nosotros. Eso es lo que se ve, ¿sí? Cuando tú tienes una visita en tu casa, ¿qué haces? Te pones a arreglar. Van a venir a visitarme, mis hermanos o amigos. Van a venir a visitarme. ¿Qué hace? ¿Qué te esmeras en limpiar, en arreglar, en hacer lo mejor para el que viene, ¿verdad? Físicamente, naturalmente, aquí arreglamos, acomodamos, barremos, limpiamos para los que van a venir. Pero también, algo muy importante, la parte espiritual, mis hermanos, tenemos también que arreglar nuestra vida, nuestro corazón, que cada fruto, decirle, Señor, deposita todos los frutos tuyos en nuestro corazón, para que los que vengan, los que se acerquen a nosotros, Señor, seamos de bendición. Seamos de bendición, que mostremos esos frutos ante los demás y que vean, este hermano se ve que tiene a Jesucristo, da testimonio. Y hay hermanos que lo ven, o sea, este hermano, hasta me agrada platicar con él, porque lo que me habla me edifica. Y nosotros tenemos que edificar a los demás, como Cristo edificó nuestras vidas. Tenemos que edificar a los demás en el lugar donde nos reunimos también. O sea, esa parte del orden, de lo que hemos estado aprendiendo con la palabra de Dios, en las prédicas que el pastor nos ha compartido, no se sale con estas enseñanzas que estamos aprendiendo como servidores, ¿verdad? Todo lleva a un orden, todo va a un orden, todo nos lleva a un orden, a ordenar nuestras vidas para que nosotros mostremos que verdaderamente tenemos a Cristo, que nuestra misión, que la tarea que tienes, que la tarea que yo tengo, verdaderamente sea cumplida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo le invito a que me acompañe a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. ¿Ya lo tiene?
Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis sea palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. Cuando tú actúas, cuando tus obras lo llevas a la práctica, estás representando a Jesucristo, mis hermanos. Y eso es lo que debemos de hacer, representar a Jesucristo. O sea, es una gran responsabilidad cuando leemos estas partes que decimos que nosotros representamos a Jesucristo. Tenemos que cuidar nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que hacemos, tenemos que cuidar cómo actuamos, tenemos que cuidar cómo respondemos, tenemos que cuidar cómo nos conducimos para cumplir nuestra tarea, la de la misión como servidores. Tenemos que cuidar esa parte. Allá afuera muchos nos están viendo cómo nos estamos conduciendo. Jóvenes, desde el más joven hasta el más grande, todos somos vistos, todos somos expuestos, ¿verdad? Todos somos vistos. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo estás viviendo en tu hogar, en tu escuela? ¿Con quiénes platicas? ¿De cómo platicas? ¿Verdad? ¿Estás representando verdaderamente a Cristo? Muchas veces nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Realmente estoy presentando a Cristo en mi vida? ¿Realmente lo estaré haciendo? ¿Realmente lo estaré haciendo? Cuando respondo ante alguna instrucción, ¿cómo respondo? Cuando me dan una indicación, ¿cómo actúo? ¿Cómo la tomo? O sea, todas esas cosas. Y hay veces que reprobamos, me incluyo, reprobamos actitudes que no nos edifican inclusive a nosotros mismos, actitudes que no van conforme al agrado de Dios, pero de repente el Espíritu te dice, oye, lo que hiciste está mal, y te arrepientes, ¿sí o no? O sea, llega ese arrepentimiento y dice, lo que hice está mal, la manera en cómo actué no fue lo correcto, la manera como respondí no fue lo correcto. Tenemos que buscar la dirección de Dios para verdaderamente ser representantes de Cristo. ¿Sí? Yo enumeré 3 puntos en este tema de la misión del servidor. El primer punto le puse, la misión del servidor debe ser con humildad. La misión del servidor debe ser con humildad. ¿Qué quiere decir humildad? La humildad quiere decir sencillo, y lleva un sinónimo de obediencia. Humildad, tenemos que ser sencillos, mis hermanos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios como misioneros para cumplir la misión del servidor. Hay que hacerlo con humildad. Tenemos que ser humildes, ¿sí? ¿Cómo debe ser tu misión como servidor? Con humildad. Quitar todo orgullo que pueda haber, quitar todo altivez que es contraria a la humildad, porque al altivo y al orgulloso, al Señor lo mira de lejos, ¿verdad? Mas Él se ocupa del humilde. Está con el humilde. Ahí es donde está el Señor. Entonces, ¿queremos que esté el Señor con nosotros? Tenemos que ser humildes. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Salmos 138:6 dice, de la siguiente manera, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Salmos 138:6. ¿Cómo quieres que te mire el Señor? ¿De lejos o que Él esté contigo? Yo prefiero que esté conmigo, mis hermanos. Creo que eso es de lo que debemos de anhelar, que el Señor esté con cada uno de nosotros. Ser humildes con su palabra, ser humildes en la obediencia
de lo que el Señor nos dice. Amén. ¿Cómo debe ser nuestra actitud como servidores? Humildes, ¿verdad? Así debemos de ser. Debemos de ser humildes. Dice en Filipenses 2, 5 al 8, si me acompañan, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, sigo leyendo adelante, en el 7, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, posición de un esclavo, y anunció como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. En el 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús, mis hermanos, tomó una actitud totalmente diferente a como nosotros tomaríamos una actitud en medio de circunstancias adversas, circunstancias difíciles, en donde no te escuchan, ¿verdad? Donde no te quieren escuchar, en donde eres humillado. Él se humilló. Él se humilló. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar, con humildad. Aunque era Dios, sí, aunque era Dios. Juan 13, 14, 15. ¿Ya lo tienen? Dice, vosotros me llaméis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes. Humildes con los demás también. El Señor nos enseña esa parte, que debemos de ser humildes. Nosotros debemos ser humildes en nuestro servicio con los demás. Así como lo hizo el Señor, así como vemos el ejemplo de cada uno de los apóstoles que le siguieron a Jesús, tenemos que hacer lo mismo con los demás, con tu hermano, con el casado con su esposa, con sus hijos, el hijo con sus padres. ¿Sí? Tenemos que ser humildes, mis hermanos. Tenemos que buscar ese anhelo de servir como a Dios le agrada, como a Cristo le agrada, para poder cumplir esta misión que tenemos como servidores, ¿verdad? Tu misión como servidor es servir con humildad a los demás, con sencillez, mostrando siempre el carácter de Cristo en tu vida, dando testimonio de que eres un verdadero servidor de Dios, porque tu misión como servidor, quien lo conoce verdaderamente, es Dios. Pero esto es algo que solo podemos lograrlo estando en comunión ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Estando siempre en oración, mis hermanos. Porque ciertamente muchas veces no somos humildes con los demás, inclusive entre nosotros mismos, entre los que estamos como servidores, no somos humildes, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlo, tenemos que hacerlo,
Tenemos que entrar en oración y decir, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero alcanzar esa medida. Claro, nunca lo vamos a llegar a alcanzar, pero tenemos que serlo, tenemos que buscar. Eso es lo que nos dice la Biblia, alcance la estatura de Cristo. Tenemos que buscarlo, tenemos que serlo, tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelar, mis hermanos. ¿Sí? Y someternos a Dios. Someternos a Dios, mis hermanos. Tenemos que someternos a Dios. Porque es fácil muchas veces para nosotros someternos a alguien que vemos. Inclusive a veces no lo hacemos, pero es fácil. Y no lo hacemos. Si no lo hacemos al que vemos, dice la Biblia, ¿cómo lo haremos al que no vemos físicamente y no lo estamos viendo? Dice, acompáñenme si quieren al 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20 dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente. Esa persona no está siendo genuino, es mentiroso. Si no amas a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Cómo seremos obedientes a Dios si no obedecemos al que vemos? Si no obedecemos al pastor, ¿cómo seremos obedientes a Dios? Si no le obedecemos con sus instrucciones, ¿cómo le obedeceremos a Dios? Porque toda la palabra que escuchamos viene de parte de Dios. Todo lo que el pastor nos habla de la palabra, viene de la palabra de Dios. Y tenemos que obedecerla, ordenar nuestras vidas. ¿Para qué? Para cumplir con nuestra misión como servidores, mis hermanos. Para cumplirla, tenemos que obedecerla. Si obedecemos entonces a Dios, obedeceremos al que vemos. Y eso se refleja en cada uno. Eso se puede ver en cada uno de nosotros cuando verdaderamente obedecemos a Dios. Cuando verdaderamente hacemos su voluntad. Jesucristo hizo su voluntad. ¿Sí? Amo a Dios, pero odia a otro creyente. Esa persona es mentirosa, pues. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Porque si tú amas a Dios, entonces eres obediente a su palabra. Entonces, si tú amas a tu hermano y si en algo te instruye, le obedeces, ¿cierto o no? Porque el amor de Dios permanece en ti. La misión de Jesucristo, mis hermanos, fue con humildad, fue con amor y siempre haciendo la voluntad del Padre. Ese ejemplo que debemos de seguir. Ese ejemplo, esa es la misión que tenemos nosotros como servidores, de seguir el ejemplo de Cristo, dando un buen testimonio de que Cristo verdaderamente está en nuestras vidas, está en nuestros corazones. ¿Sí? Dice en primera de Pedro 5:5, Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos, si no dice algunos, todos, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Todos, los unos con los otros debemos de tratarnos con humildad. Con humildad. O sea, no dijo algunos, no dijo solo los jóvenes, todos. Pero responsabilidad tenemos los que somos jóvenes en obedecer a aquellos que están siguiendo, que a Jesucristo, que nos están dando el ejemplo de la manera en cómo debemos de conducirnos, aquellos que están compartiendo la palabra.
tenemos que aceptar la autoridad, ¿verdad? El llamado a cumplir nuestra misión como servidores es con humildad y es para todos. Eso es lo que podemos tomar de este versículo. La humildad debe ser para todos. Y así es como debemos de tratarnos los unos con los otros. Juan 13:15, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Es lo que nos dice Jesús, les di mi ejemplo para que lo sigan, o sea, nos está instruyendo para que lo sigamos. Él nos dio un ejemplo para que nosotros lo sigamos y hagamos lo mismo. ¿Solo con tus hermanos? ¿Solo con los de tu casa? Con todos, mis hermanos. Con todos debemos serlo. Con todos. Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir para cumplir nuestra misión de servir los demás y dar nuestra vida a los demás. Podemos entender entonces que para muchos que inician como servidores y que están aprendiendo y que vienen a clase, que bueno, es un privilegio que tienen el escuchar y el aprender y ser enseñados de lo que es el servicio. ¿Por qué? Porque muchos dejan ciertas cosas para venir a aprender de la palabra. Toman ese tiempo para darle al Señor. Pero ese tiempo es para ti, mis hermanos. Es para que tú aprendas. Y nosotros podemos, el pastor, las clases que aprendemos son fundamentos, son bases para nuestra vida. Porque el que verdaderamente te va a enseñar cómo tienes que servir con humildad, ¿quién va a ser? Dios. ¿En dónde? Te va a tratar tu vida, te va a enseñar. Porque tú le dijiste al Señor, Señor, yo quiero aprender. Sí, te va a enseñar, ahí están los fundamentos, está la palabra, está la Biblia, el pastor nos enseña, aprendemos y aprendemos. Pero si realmente quieres aprender, vas a ser enseñado. Y el enseñar es que el Señor va a tratar nuestra vida, para que tú verdaderamente le sirvas con humildad, para que tu misión como servidor realmente le sirvas con humildad. El Señor te va a enseñar, te va a tratar tu vida, pero también nosotros debemos de entender cuando el Señor nos está enseñando. Y tenemos que entender que es con un propósito. Tenemos que entender que Él quiere formar un carácter, le va a formar un carácter en ti como servidor, para que aprendas a servirle también a los demás. Él va a tratar todas esas áreas, a los jóvenes, a los que tienen cierta edad, y aún nosotros, aún los pastores, también les está enseñando el Señor, ¿verdad? Cómo servir a los demás. En esta vida, lo que el Señor nos está enseñando, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre, hasta que lleguemos a su presencia. Dios quiere que lleguemos a su presencia, pero siempre va a haber enseñanza. Siempre el Señor nos va a estar enseñando en nuestras vidas, para que esa misión que tenemos nosotros como servidores, lo hagamos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Por otro lado, mis hermanos, hay cristianos servidores, inclusive ya con años en el cristianismo, que se olvidan de la misión que tienen como servidores. Se olvidan de que la misión como cristianos es servir a los demás y dar su vida para que por esta acción testifique que Cristo está en su corazón y que todo lo que hagan es porque verdaderamente son seguidor de Cristo. Lo digo porque sí hay ocasiones cuando dices, es que yo ya llevo años en el cristianismo, tienen que respetarme, tienen que obedecerme. Lo decimos y hay veces uno se enaltece, cosa que no debemos de hacerlo, ¿verdad? Tenemos que siempre responder con humildad, sea humilde. Debería de ser al contrario. Entre más aprendamos, entre más crezcamos en Cristo, tenemos que acercarnos y tener más ese carácter de Cristo, ser más humildes. A uno que está creciendo en el servicio lo podemos entender,
Y también nos enseña la palabra que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? A uno lo podemos entender, pero cuando ya uno va creciendo, ya lleva años en el servicio y todavía actitudes incorrectas de responder ante instrucciones, pues dices, bueno, entonces hay que preguntarse si está creciendo o no está creciendo. Y uno también debe de preguntarse, ¿estaré cumpliendo mi misión correctamente como servidor o no lo estoy haciendo? ¿O qué me falta? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Uno lo debe de reconocer, mis hermanos. O sea, eso pasa en las iglesias. No somos correctos, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Pero tenemos que crecer, y entre mayor tiempo que tengamos en una iglesia, deberíamos demostrar más a Cristo en nuestras vidas, deberíamos de reflejar más a Cristo en nuestras vidas, tener una actitud agradable delante de Dios. Así debemos de serlo, mis hermanos. Entre más años tengas, dices, ese hermano, pero edifica, pero habla, su manera de conducirse, sus obras, su fe, se ve que tiene a Cristo. Pero cuando se le instruye, se le da una instrucción y la respuesta es, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Hermanos, actitudes incorrectas que no deberíamos ya tomar, actitudes incorrectas que ya no deberíamos de tener, de dar esa respuesta incorrecta, ya no debería de serlo, como cristianos, en Cristo ya no debería de serlo, simplemente hacerlo. O Cristo decía, ay, ¿por qué lo tengo que hacer? O sea, yo la verdad me pregunto a veces, lo leo en la Biblia y veo al Señor simplemente hacía la voluntad del Padre, hacía la voluntad del Padre. Y nunca digo, no te voy a sanar, no voy a sanarte, sigue como estás, no te voy a ayudar. No, el Señor le sanó, mi hermano. Señor, sáname, y le sanó. Señor, quiero ver, y le dio la vista. Señor, levántame, quítame esta enfermedad, y le quitó la enfermedad. O sea, con humildad teníamos que hacerlo, con humildad debemos de servir a Dios. Teníamos que formar ese carácter, ¿verdad? De Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos un poco más rápido, vamos al punto 2, porque dice, la misión del servidor debe ser lleno del Espíritu Santo. La misión del servidor, o sea, debe ser con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, mi hermano, tienes el poder de hacer las cosas, de cumplir tu misión, agradando a Dios, testificando que tienes a Cristo en tu vida, con poder. Y no hay nada que te impida hacerlo, no hay nada que te pueda impedir hacer la voluntad de Dios cuando estás lleno del Espíritu. Eso es lo que debemos de pedir cada uno. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, tener una vida espiritual delante de Dios. ¿Sí? Vamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí y en todas partes. Recibirán poder del Espíritu Santo cuando descienda sobre cada uno. Y serán testigos. Mis hermanos, ustedes, yo, todos los que seguimos aquí somos testigos de Cristo, de que Él está en nuestras vidas. Y le hablaremos a toda la gente. Y el hablarle no solo es ir y compartirle. El hablarle, tú les puedes hablar con tu manera de vivir, con tu manera de conducirte, con tu manera de estar con tu familia, en la iglesia. Todos los que te ven, estás dando testigo de que tú tienes a Cristo. Pero ¿verdaderamente lo estaré dando? Pues eso es una pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Verdaderamente estoy testificando que Cristo está en mi vida? ¿Verdaderamente tengo el Espíritu? ¿Verdaderamente estoy lleno del Espíritu Santo? Tenemos que pedirlo para vivirlo.
para reflejar, para ser testigos de que Cristo está en nosotros. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera podemos tenerlo? La respuesta, mis hermanos, está en oración. Orar, estar en comunión con Dios, entrar a la oración, leer su palabra, repasar los apuntes que tiene cada uno, repasar las enseñanzas, repasar las prédicas, leer la palabra, ver el ejemplo que nos da el Señor. Esa es la misión que tenemos como servidores. Esa es la tarea que tenemos cada uno como servidor. Eso es muy importante, orar, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo podamos recibir el poder y valor, quitando todo temor. Porque cuando recibimos la palabra, cuando nos llenamos del Espíritu, quitamos el temor, porque puede haber muchos temores en cada uno de no vivir la palabra de Dios. Pero el Señor nos da un espíritu de valentía, de poder, para poder llevar a cabo nuestra misión como servidores. Amén. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados, mis hermanos, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Que si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras acciones, como lo que digas, no dejarán duda que estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida debe estar completamente bajo el control de Dios. Toda acción nuestra denota nuestra condición. Toda acción tuya, mía, va a denotar si realmente le estamos siguiendo los pasos a Cristo, si realmente estamos siendo ejemplos de Dios. Toda acción, toda condición, ¿sí? Porque podemos enojarnos, sí, pero no más allá, que no controle nuestro enojo, nuestra vida. Podemos entristecernos también, podemos llorar, también lo podemos hacer, pero tenemos la palabra para que nos fortalezca, para fortalecernos y creer en esas promesas, creer en la palabra. Y eso es lo que te va a levantar, eso es lo que me va a levantar, eso es lo que te va a hacer fuerte, eso es lo que te va a hacer cumplir la misión como servidor. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque si realmente lo estamos, mis hermanos, la actitud que tomaremos ante circunstancias, ante situaciones difíciles será con gozo, aún en medio de dificultades, aún en medio de pruebas. Porque entendemos entonces que Cristo está con nosotros, que Cristo es el que nos da la fuerza, ¿verdad? El llenarse del Espíritu Santo es estar en oración constante con Dios, tener una relación con Dios, ¿verdad? El Señor nos da ese poder, nos da esa llenura, esa fortaleza, pero tenemos que estar en oración, mediante la oración. Lucas 11. Ahí voy. Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11,
¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Cuánto más a nuestro Padre? Y esto no es cuando dice, bueno, si vosotros siendo malos, a los que viven en el mundo, que no conocen a Dios, también da buenos regalos a sus hijos, a sus familias, también lo hacen y no conocen a Dios, pero lo hacen, mis hermanos. Cuanto más nosotros que conocemos al Padre, que es bondadoso, si nosotros oramos y le pedimos, Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu, danos, Señor, frutos tuyos en nosotros, para que podamos, Señor, testificar. El Señor te lo va a dar, pero tienes que estar en oración. O sea, la condición es en oración, en oración. O sea, no puedes esperarte, no, dijo el Señor y yo me quedo esperando ahí a ver si llega. Pues no, mis hermanos, tenemos que estar en oración, tenemos que ir a clamarle al Señor. Como cuando un hijo te pide, quiero esto. Y a veces el hijo te lo va a pedir hasta llorando, gritando, saltando. Y te lo va a pedir una y otra y otra y otra vez. Y otra vez. Pídeselo así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El Señor te lo va a dar, pero tienes que pedírselo y estar en oración, ¿sí o no? Punto 3. La misión del servidor debe ser con la sabiduría de Dios. La misión del servidor debe ser con la sabiduría de Dios. Todo lo que hagas en tu tarea como servidor debe ser con sabiduría de Dios, no en tu sabiduría, no en tu propio entendimiento, no como tú lo creas correcto, no como tú pienses que es correcto. Tienes que hacerlo con la sabiduría de Dios. Sí, tenemos que hacerlo con la sabiduría de Dios. Proverbios 3, 5, 8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad en todo lo que hagas, en todo. No dice en algunas cosas, sino que nos dice que en todo lo que tú hagas, en lo que yo haga, en todo lo que hagamos. Y Él nos mostrará cuál camino tomar. Y no te dejes impresionar en tu propia sabiduría. O sea, no dejarnos impresionar. No, es que yo he aprendido a hacer esto de esta manera y creo que es la mejor manera y la manera correcta. No, mis hermanos. 3:5 al 8. Confía en el Señor todo tu corazón. Debemos de confiar nosotros en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Sí? Con todo nuestro corazón. Dependiendo siempre de Él. Buscando siempre hacer la voluntad de Dios y no dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos, por lo que sentimos, sino ser conducidos por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es tu misión como servidor. Buscar la sabiduría de Dios. Hacer las cosas con sabiduría de Dios. Esa es tu misión como servidor. Si necesitas sabiduría, pídala a nuestro Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. El Señor no se enoja, mis hermanos, por pedirle sabiduría. Santiago 5:1. Si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro Dios, que es generoso, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Él no nos dirá, ¿por qué me estás pidiendo? Él no te dirá eso. Tú pídesela en oración. Señor, necesito sabiduría. Pero tenemos que reconocerlo, mis hermanos, también que necesitamos sabiduría de Dios. Tenemos que llegar en humillación, o sea, verdaderamente reconocer, porque a veces no lo reconocemos. A veces no reconocemos que necesitamos sabiduría y decimos,
Porque nuestro propio pensamiento nos dice, no, es que yo sé esto, no necesito que nadie venga y me diga, porque soy sabio. Y no, mis hermanos, tenemos que humillarnos, tenemos que aceptar, tenemos que hacer morir esa parte de nosotros que no reconoce que necesitamos sabiduría de Dios. Tenemos que aceptar que necesitamos sabiduría de Dios. Su sabiduría es grandísimo. No se compara con lo que nosotros podemos pensar, con lo que nosotros sentimos que podemos hacer lo correcto. No. O sea, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, tenemos que pedírsela en oración. Nada podemos hacer en nuestra propia sabiduría. Nada, mis hermanos. Y hay un camino trazado de aquí hasta que nosotros vayamos o hasta que Cristo venga. Y hay un camino trazado. No podemos nosotros decir, vamos a trazar otro camino para llegar a la meta. Ya está, mis hermanos. Ahí está en la palabra. Ahí está cómo debemos de caminar. Ahí está cómo debemos nosotros como de cumplir nuestra tarea como servidores, de cumplir esta misión como servidores. Ya está trazado. Ya el Señor nos dice, lo tienen que hacer de esta manera, con humildad, con sabiduría. Y habrá otros muchos puntos que el Señor nos dará en ese caminar. Pero ahí está, ya está trazado. Ya hay un camino hecho. No hay que hacer nosotros otro camino para llegar a la meta. Ya hay un camino que el Señor nos ha puesto. ¿Sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, mis hermanos. Primera de Corintios 12:5. Dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Hay distintas formas. Si usted lo lee más adelante, explica claramente cómo cada uno sirve en un ministerio, pero no solo ahí en el ministerio, también en nuestra casa. Que si obedecemos nosotros verdaderamente y entendemos lo que el Señor nos quiere decir, lo aplicaremos también en nuestro hogar, en nuestra vida. Cristo, nuestro ejemplo a seguir. Y otro de los ejemplos que también podríamos seguir y retroalimentar esta parte de la misión como servidor, lo podemos leer todo lo que es la vida de Pablo, ¿verdad? Eso ya es como de tarea de cada uno, ¿no? Es de seguir aprendiendo, seguir aprendiendo cómo cumplir nuestra misión como servidores, cómo servirle a los demás. Podemos leer toda la vida de Pablo. Ahí está un misionero de Cristo que empezó a ir a compartir a diferentes lugares la palabra, llevando la palabra de Dios, llevando la palabra, y nos enseña de muchas maneras, mis hermanos, cómo él sirvió en aflicciones, en pruebas, con humildad, con paciencia a las iglesias, hablándole a las iglesias, su vida. O sea, es un gran ejemplo a seguir, pero tenemos a nuestro primer ejemplo, que es Jesucristo, que fue humilde hasta la cruz. Hasta la cruz. Con esto terminamos, mis hermanos. Yo cuando estaba estudiando dije, bueno, ¿cómo termino, Señor? Y me surgió la pregunta, ¿qué necesitas para cumplir tu misión como servidor? ¿Qué te impide a cumplir con tu misión como servidor? ¿Estaré siendo obediente a Dios? Porque si somos obedientes a Dios, podemos cumplir nuestra misión. Si somos obedientes. Yo quiero ser obediente. ¿Usted quiere ser obediente? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos instruye para poder cumplir nuestra tarea, nuestra misión como servidores.
Pablo lo entendió perfectamente, ¿verdad? Él dijo, inclusive hasta dijo, quiero parecerme a Cristo. Pero para hacerlo, mis hermanos, tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir. ¿Y está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a sufrir? ¿Está dispuesto a humillarse? Porque tenemos que estar los dispuestos para seguir verdaderamente a Cristo. Tenemos que estar dispuestos, disponer nuestra vida, nuestro corazón, venga lo que venga, lo que te digan, lo que hablen. Tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Tu mirada tiene que estar puesto solo en Él. Solo en Él. Mirar, Señor, este es tu camino, yo quiero llegar. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Tenemos que arriesgar toda nuestra vida. Cristo lo arriesgó. Amén. Y con eso terminamos. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo le invito a que, si quiere ponerse de pie, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos enseñas, que tú nos das a nuestra vida, Señor. Ha sido un ejemplo muy grande, Señor, para nosotros como servidores. Nos has instruido a aprender y nos enseñas en nuestra vida, Señor, en nuestro caminar, de cómo debemos de servir a los demás, que no solo entre nosotros, sino también allá afuera, Señor, a los que no conocen de tu palabra, mayormente para con ellos, sin condenarlos, sin decirle otras cosas, Señor, porque no te conocen, Dios. Pero, Señor, tú quieres que nosotros seamos ejemplos tuyos para que ellos te conozcan, para que ellos te vean, Señor, para que ellos vean que tú transformas nuestras vidas, para que vean, Señor, que tú eres el ejemplo a seguir, Señor, que tú, Señor, verdaderamente nos estás enseñando, Padre. Señor, aquí estamos en esta mañana, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas y queremos, Señor, aceptar, arriesgar nuestra vida para seguirte a ti, Señor, porque tú la arriesgaste, Señor. Tú no viste lo que pasaría, sino siempre viste la meta, hacer la voluntad del Padre, Señor. Eso es lo que tú cumpliste, esa misión, Señor. Así también como Pablo, Señor, que siguió compartiendo tu palabra, Señor, arriesgando su vida, Señor. Muchas veces nosotros con pequeñas cosas, Señor, queremos dejar todo. Pero tú, Señor, nos has hablado para que arriesgamos nuestra vida. Pablo lo arriesgó, Señor, encerrado, sufriendo aflicciones. Señor, disponemos nuestra vida para seguirte también a ti, Señor. Venga lo que pase, Señor. Queremos seguirte, Dios, porque sabemos que en medio de aflicciones y de pruebas, Señor, tú estás probando también nuestra fe. Estás, Señor, probando nuestra vida, que verdaderamente confiemos en ti, Señor, que verdaderamente, Señor, caminemos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Padre. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Que esta palabra, que tu palabra, lo que tú nos hablas, Señor, sea vida en cada uno de nosotros y que no solo la escuchemos, Señor, sino que verdaderamente la vivamos una y otra vez, Señor. Porque si disponemos nuestras vidas, Señor, sabemos que seremos enseñados por ti, Señor. Seremos tratados, Señor. Seremos probados también en nuestra vida para, Señor, caminar hacia la perfección que está en ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.